Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos a través de la señal de Canal del Sur, también a través de las redes sociales para compartir un encuentro hoy especial con quien ya está en pantalla, Rosabeth Muñoz Cerón, destacada profesora, escritora por supuesto, y quien por estos días ha un poco, entre comillas, sorprendido al aceptar una invitación que le formula un partido para ser integrante de esta propuesta que en abril próximo va a definir también a quiénes serán nuestros representantes a este proceso constituyente que vivirá nuestro país. En primer término, bienvenida a nuestro programa de diálogos en Canal del Sur. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Espero que los auditores que están aquí, nuestros vecinos de Ancud, puedan resolver algunas dudas tal vez con mi participación en esta conversación, en este diálogo, que tiene bonito nombre el programa, porque de eso se trata, de dialogar. Bueno, hay un tema que yo le planteaba al comienzo de este diálogo, que era un tanto sorpresa para algunos, el hecho de que la teníamos como candidata siempre a premios de literatura, que era por ahí el principal referente, pero hoy día asumiendo una candidatura a un proceso que no es menor para el país. ¿Qué es lo que determina que, en primer término, acepte esta responsabilidad? ¿Cómo comenzó a vivir el proceso? Porque imagino que desde el mismo octubre del 2019 ya algo comenzó a germinar como para tomar esta decisión. Yo creo que a todos nos cambió bastante la vida esa explosión de indignación, de dolor, de pena de estar en un país, cierto, que no estaba o que no está siendo acogedor para toda la gente que habitamos en él. Yo creo que estábamos largamente hablando en los grupos de conversación, entre los amigos, en los colegios donde uno hablaba con los estudiantes, se notaba el malestar, pero yo sinceramente creo que no preveíamos, yo por lo menos no me di cuenta, hasta el punto que estaba internalizado en el alma nacional, esa sensación de disgusto con la manera de estar viviendo, desde las cuestiones más simples y más sencillas, como el vivir el cotidiano con una profunda sensación de abuso, que es lo que yo creo que ha castigado mayormente a la comunidad o a las comunidades. Y yo creo que a todos nos cambió porque en lo personal, en ese tiempo yo ya estábamos barajando la posibilidad de jubilación. Yo este año tengo 60 años y ya iba a empezar en ese proceso. Y todo lo que ocurrió me hizo pensar completamente distinto, decir, no es un tiempo solo de los jóvenes, no es un tiempo solo de los que están como cuestionando todo lo que se hizo a las generaciones hacia atrás, sino que también tenemos algo que decir, la gente que hemos tenido una experiencia vital muy larga ya en el trabajo cultural, por ejemplo, en la educación, espacios donde siempre hemos sido opinantes. Yo he sido opinante en los espacios donde nunca he estado encerrado en un escritorio trabajando poesía. Mi poesía también es política, desde el minuto en que está preocupada de los asuntos públicos, de lo que le ocurre a la gente y a las comunidades, como han sido casi todos mis libros. Es un gesto político escribir incluso. La diferencia está en que ahora esta inmersión en la política, porque eso es, ¿cierto?, estar tratando de llegar a un lugar dentro de la escritura de la Constitución, es directamente un propósito que, ¿cómo diría?, que claro, me maravilla en lo personal, como tú bien decías, es un hito histórico, es un momento determinante para el país, pero por otro lado también, como escritora, es un tremendo desafío, porque se trata de las palabras. Son las palabras las que van a ser protagonistas aquí. ¿Cómo se plantea este nuevo pacto constitucional, ¿cierto?, este nuevo pacto para vivir juntos en este territorio,
que de eso es de lo que se trata. La directora de la Academia de la Lengua, doña Adriana Valdés, ha hecho unos artículos preciosos, ha estado comentando este tiempo sobre la Constitución, y dice dos cosas que a mí me gustan mucho. Una, que la Constitución debería estar escrita en forma bella, que uno se pudiera aprender algunos artículos de memoria, que la pudieran leer los niños, por ejemplo, y que la entiendan y les guste. Es decir, el lenguaje como protagonista también, aparte de todos los derechos y de lo que queremos establecer, que esté bien dicha, que esté bellamente dicha. Y la otra cosa que ella plantea, que es precioso también, es que a pesar de todo lo que está ocurriendo, de los enfrentamientos, de la intolerancia, de la descalificación de pronto, pensar que esto no es o sea, que tener esperanzas ya no es solamente una actitud personal, sino que hoy día es una postura ética. Tener una esperanza de que esto va a ser real y de que verdaderamente vamos a poder exponer nuestros puntos de vista. Y aún creyendo que los poderes de siempre pudieran capturar la elaboración de esta Carta Magna, de todos modos el país ya no va a volver a ser nunca el mismo. De todos modos, toda esta serie de conversaciones que se están dando, de encuentro con los ciudadanos, con los vecinos, de todos modos va a haber una transformación del pensamiento, de la reflexión, y ya ningún abuso va a ser tan fácil de ser ejercitado, ¿no? Bueno, usted plantea ahí varios aspectos bastante interesantes, el hecho de recoger un poco este momento que vive el país y transformarlo a través de letras, bonitas letras, que es un poco su esencia. Pero están además planteados por estos días una serie de letras, de conceptos, de objetivos, de mucho flujo, en definitiva, como para poder plasmarlo esto en un proceso que sea representativo para todos. Si bien es cierto, usted ha tenido una directa participación con hechos importantes de nuestro Chiloé de hace algunas décadas ya, a estas alturas plasmado en un hermoso trabajo, por cierto, pero ¿cómo se hace eso para que la propuesta de Chiloé pueda tener al menos allí alguna cita? Porque en definitiva son conceptos más bien representativos de todo un territorio que es diverso. ¿Está enfocada ya en ese trabajo? O sea, sí, yo creo que sí. A ver, bueno, yo aspiro a trabajar sobre tres ejes fundamentales, que es cultura, educación y territorio, que son en los espacios donde más experiencia tengo. Las primeras cosas que hicimos con un grupo de personas que me está apoyando es recoger gran parte de los cabildos que se hicieron en Puerto Montt, que se hicieron algunos grupos de conversación en distintos espacios como Ancud, Calbuco, porque este distrito no es solamente Chiloé. Yo voy a representar especialmente a la isla y sus intereses porque los conozco, y porque soy de acá y porque nací aquí y he estado toda mi vida aquí en Ancud. Pero en general los problemas del distrito 26 se parecen mucho. Yo creo que hay cuestiones que por más que se discuta y que como diría, van a ser seguramente ocasión de discusión en el momento cuando se esté diseñando la Constitución, pero hay muchos más acuerdos de los que uno puede pensar. Por ejemplo, todo el tema del medio ambiente, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, por ejemplo. Hay acuerdos en que nadie quiere que tenga propiedad que sea de propiedad privada. Nadie, o sea, bueno, sí, si hay gente que quiere eso, precisamente son los que lo tienen, los empresarios y la gente que tiene poder económico, que ya lo tiene en alguna medida ese dominio. Pero digamos que si uno acude a las conversaciones que se han tenido durante todo el tiempo, no solamente desde el 18 de octubre del 2019, sino que antes, en los procesos que hubo antes, cuando se habló primero de transformar la Constitución del gobierno de Michelle Bachelet, y también participé de grupos de conversaciones, y los temas son reiteradamente los mismos: transformación en la educación pública, cambios en la jubilación, transformación completa del proceso de las jubilaciones,
el tema de como digo, de la economía y cómo se entiende respecto a su relación con el medio ambiente, y eso que nos afecta directamente a nosotros aquí en el sur de Chile. Y sobre todo, yo creo que sobre todo, un concepto de cultura amplio que tiene que permearlo todo. Es decir, esa cultura que no es solamente el arte, como normalmente se entiende o a veces se restringe y entiende cultura como sinónimo de arte, pero la cultura es bastante más amplio que eso. Todos y cada uno de nosotros somos generadores de cultura. La cultura es el alma nacional. Allí, entonces, declarar, por ejemplo, en la Constitución que la cultura es un derecho fundamental significa que va a enlazarse estrechamente con todos los otros derechos, como el derecho a la educación, por ejemplo. Y entonces no se va a poder tan fácilmente eliminar de la educación ramos como se han eliminado, ¿cierto? Como la filosofía, que debería estar desde la básica, o la educación cívica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque armar una cultura de un país, un tejido cultural, una densidad cultural, bueno, no armarla, sino que reconocerla, valorarla, significa, por ejemplo, que el ciudadano que queremos formar no es un consumidor o una persona que está preocupada solamente de trabajar para comprar cosas, entrar en esta dinámica que es como un mecanismo flojo, ¿cierto? Que se le perdió el control, y que trabajar para tener más y tener más, sino que cambiar el foco y recuperar esta idea de que necesitamos para vivir en un territorio como este, un ciudadano crítico, reflexivo, y eso está traspasado en la educación, en la cultura, en el derecho a la información, las comunicaciones, se permea casi todos los temas. Ujú. Hay también una propuesta que surge de nuestro territorio a propósito de esta concepción más bien política, como se definió el hecho de ser candidato a esta constituyente. Ahí usted habló del distrito 26, que incluye Yanquihue y Chiloé, pero en Chiloé surgió un movimiento propio con también propuestas más centradas en este territorio y que tiene una lista incluso que ya se ha hecho pública. ¿Cuál es su mirada, su percepción sobre ese proceso? ¿Comparte estas ideas? ¿Es hoy en día la Constitución un desafío para el territorio, más allá que sean tales o cuales los candidatos o candidatas? Yo creo que sí, que es muy bueno pensar en... Había otro proyecto hace poco, hace un tiempo también, y se ha vuelto a recuperar una y otra vez, a hablar de Chiloé región y de esta independencia del territorio de Chiloé respecto del mapa general. Yo pienso que ese es uno de los puntos que hay que tratar evidentemente en la Constitución, pero no solamente para Chiloé, sino que hay que pensar en una nueva percepción del territorio general, es decir, de Chile en general, y de cómo propender a que las comunidades como la nuestra, o las nuestras, porque en Chiloé hay también muchas formas de vivir y muchas formas de entender la realidad bastante diferentes, ¿no? Por eso cuando decía delante quienes representan, es diferente, es difícil, porque normalmente lo que se hace es representar a ciertos grupos. El sueño de uno ojalá fuera poder representar a la mayoría de las personas, pero es casi imposible que las personas que estén trabajando desde un principio, usted hasta en el lenguaje lo entiende, como diríamos, lo palpamos, ¿no? Que hay grupos, ¿cierto?, que son hiperculturizados, que tienen mucha conceptualización y hablan respecto de Chiloé, pero de un Chiloé que tienen también, ¿cómo diría?, circunscrito a una idea que, claro, viene de varias personas, pero a mí se me ocurre que hay que enlazarlo con el resto del país. Yo creo que hay que rediseñar todo el tema de distribución. No es lo mismo, ¿cierto?, tener... las regiones definitivamente deberían desaparecer así como están planeadas. Además de que vienen desde el tiempo de Pinochet, que fue establecido como un criterio más bien económico-militar, diría yo,
nosotros deberíamos una redistribución territorial donde las representaciones, las autoridades, los poderes estén dados en comunidades que tienen mucho más en común. Una redistribución regional, no, la palabra regional es la territorial, digamos. Y entonces que una distribución que permita que las comunidades puedan tener su propio desarrollo, su participación real de la gente, las autoridades y todo estén pensando y teniendo gobernabilidad desde sus propios lugares. Yo creo que eso sí, por supuesto que no puede haber nadie que se niegue. Lo que queremos es eso, que podamos decidir aquí en nuestras comunas, en nuestras comunidades, cuál es el desarrollo que queremos, por ejemplo, qué tipo de economía queremos, cómo queremos defender o proteger nuestros recursos naturales. ¿Realmente queremos una carretera de doble vía? Nunca hemos pensado con todos los ángulos que eso tiene, ahora que estamos discutiendo este tema de los famosos peajes, que no seamos siempre los chilotes los que tenemos que estar pagando costos mientras se usan nuestros recursos, no solamente escénicos, sino que también simbólicos, mentales, nuestro imaginario, nuestra manera de entender el mundo. Yo creo que el que se permita que cada zona o cada lugar o comunidades se desarrollen y puedan decidir sobre cuestiones fundamentales, eso tiene que estar en la nueva Constitución. ¿Cómo? Eso es algo que va a tener que llegarse a acuerdo. ¿Cómo va a ser esa nueva distribución? Sin duda, todo un desafío porque, bueno, con el mismo proceso que vivimos de la pandemia, hemos concurrido a situaciones que son reclamadas desde nuestro territorio porque nos entregan un permiso de 2 horas, que bien sabemos significa solamente el trayecto aquí en Chiloé de muchas comunidades. Y esa es una mirada también centralista y se da y se repite en varias otras situaciones. Hay un abogado constitucionalista, no tengo aquí el nombre, él proponía que esta constitución va a tener como principal punto, entre comillas, como nudo, así lo señaló, el hecho de que se configura un trabajo que va a normar, entre comillas, a nuestra nación en los próximos años, pero que dice escapa a la realidad de los territorios, y un poco hace sentido con lo que usted decía, porque la mirada del norte, de nuestro norte árido, como bien sabemos, la zona central, que es la que concentra el mayor núcleo productivo del país, y están también la zona sur, que tiene un tinte medioambiental, cultural, de propiedad con el territorio, incluyendo la zona de la Araucanía. Va a haber mucho que dialogar, que consensuar. ¿Cómo está planteada para esos momentos que eventualmente podrían darse, y de hecho se van a dar con bastante énfasis en este proceso constituyente, más allá también de lo social y de aquellos sectores que van a resguardar de una u otra forma la actual constitución que se encuentra vigente? Bueno, va a ser difícil. Nadie cree que este proceso vaya a ser fácil. Desde el puro momento en que se planteó la idea de este cambio constitucional, han habido muchas discrepancias sobre la fórmula de cómo iban a entrar los independientes, cómo resguardar que no sea capturado por los partidos políticos. Yo misma me hice muchas preguntas porque yo soy independiente, nunca he militado en un partido político, ni pienso hacerlo porque mi tipo de trabajo, la manera en que yo enfrento la participación política es distinta, pero elegí este modo de aceptar la invitación del Partido Liberal con el cupo cierto de independiente, porque pensé que era una manera de, como estaban dadas las condiciones, una posibilidad real de participar en el proceso, digamos, de elecciones. El puro hecho de que los partidos tienen sus trabajos territoriales, sus lugares, etcétera, puede ser la diferencia, ¿cierto?, para tener más posibilidades de estar o no. Yo no tengo ese malditismo con los partidos que está teniéndose mucho en las voces nacionales hoy día, sobre todo en las redes, porque a pesar de que tengo un juicio muy
crítico respecto del papel que han tenido sobre todo personas, dirigentes, que han dado vergüenza nacional, yo creo, por cómo han protegido sus intereses y no los de las personas que los han elegido. Creo que eso ha hecho un daño tremendo al país, pero no por eso yo dejo como diría, de reconocer que son necesarias las organizaciones. No solo las organizaciones políticas, estamos tan imbuidos del individualismo que ya, por ejemplo, hay sedes sociales espectaculares aquí en Ancud nomás, en los campos, sedes sociales, digamos, inversión como infraestructura, y sin embargo las personas que van son poquísimas. En los colegios donde yo he trabajado, en lograr que hayan centros de padres comprometidos, que hayan centros de alumnos comprometidos, estudiantes que quieran participar, está muy como desprestigiado todo lo que tiene que ver con la participación política. Eso yo creo que va a ser un desafío mayor dentro del trabajo constitucional, porque hay que recuperar confianzas, hay que hacer actos de fe, de creer en lo que los otros están diciendo. Más importante que pensar en el momento mismo de la Convención Constitucional, hay que pensar en este proceso que estamos llevando ahora y lo fundamental que es que todo el mundo vaya a votar. Cuando se asusta tanto uno porque hay tantas listas y hay tanto candidato y que puede diluirse en la representación real en la convención, yo diría que a mí me da esperanza el hecho de ver los gráficos del plebiscito que es del apruebo, que el rechazo era muy, muy, muy poquito, y si se reproduce la cantidad de gente que va a votar, me parece a mí que por más dinero que pongan en las campañas, que eso puede ser una diferencia, pero por más que crezca la derecha, digámoslo así, o la gente que no quería constitución, pero ahora incluso quiere estar en la convencional, por más que crezca, si todos asumiéramos ir a la votación y votar por la gente que creemos que nos representa, yo creo que podemos lograr un buen número de representantes en la constituyente que ojalá sean lo más variado posible. Eso sí que es necesario. Cuando se habla de que solamente deberían estar los dirigentes sociales, por ejemplo, yo digo que más allá de eso deberían estar representadas la mayor cantidad de sectores del país, artistas, intelectuales, artesanos, comerciantes, dirigentes sociales, por supuesto, pero de todos los sectores, porque eso le va a dar fuerza a las miradas diferentes. Es decir, todo lo que queremos, que ser reconocidos aquellos espacios del país que no han sido mirados antes. Me imagino un espacio y un lugar donde llega gente que tiene carácter, personalidad y que se hace escuchar. Eso es súper importante, porque lo que vamos a tener al frente va a ser gente preparada para llegar a defender sus intereses, sobre todo económicos. Entonces es necesario que la gente que llegue a la convención tenga una fortaleza personal, convicciones, y que pueda sostener posiciones que van a ser difíciles. Hay una mirada personal a lo político, porque cuando usted plantea este hecho de que sea una participación dentro de este proceso constituyente más diversa, ¿cómo está planteando, por ejemplo, la defensa precisamente de esos intereses de esta actual constitución, que es un hecho de la causa? Ya a estas alturas abiertamente así se plantea. De hecho, en el mismo proceso que vivimos en la elección constituyente, se daba cuenta por hecho de que no era necesario cambiar la constitución, que simplemente existían herramientas y mecanismos. Sin embargo, con el paso del tiempo y de los días recientes, nos dimos cuenta de que existía un tribunal constitucional que echaba por tierra todos esos posibles cambios. ¿Cuál es la mirada suya a este proceso participativo de la política? Porque, claro, el 80-20 no necesariamente significa un 80-20 político, sino más bien de una opinión mayoritaria de nuestro país que concurrió a este proceso electoral.
Bueno, ya fue sorprendente la cantidad de gente que fue, y sabemos que cada vez estaba votando menos personas desde que el voto se hizo voluntario. Por eso yo creo que uno de los llamados fundamentales que tenemos que hacer es a que la gente vaya a votar, que repitan el acto de ir a las urnas y votar por quienes creen que los representan. Yo insisto en eso, porque es lo único que tenemos de protección en estos momentos. Si no, perdemos de todos modos, porque si llegamos a la convención con una representación menor, mínima, que va poca gente a votar y por lo tanto ya derrotado desde antes, como que no va a pasar nada, vamos a tener una constitución que a lo mejor lo único que va a hacer es profundizar la desigualdad, profundizar, por ejemplo, el tema de una economía que nos perjudica a toda la gente común y silvestre que no pertenecemos, ¿cierto?, a la élite empresarial o económica de Chile, pero, bueno, igual vamos a tener el plebiscito después para decir si esa constitución no representa lo que queremos decirle no, pero la alternativa es que si decimos en ese plebiscito que no, volvemos a la constitución del 80. O sea, estaríamos perdidos por cualquier lado, siempre y cuando decidamos derrotarnos desde el principio. Por eso yo hablaba delante al inicio respecto de la esperanza como una posición ética. Tenemos que creer en este proceso. Yo por eso me involucré en un territorio que está muy difícil en el sentido de lo personal, está lejos de lo que yo conozco, de cómo trabajar. Sin embargo, me involucré y hay mucha gente involucrada, no solamente conmigo en distintas listas y toda la gente que está haciendo un aporte para educar en el sentido de que hay que ir a votar, hay que ejercer este derecho ciudadano de ir y votar. Si basta eso, imagínense que fueran todos los que fuimos a votar. Es casi imposible que no salga una cantidad de representantes importante a la convención. Y esos representantes deben del peso específico que tengan. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos a personas que son muy respetadas en los medios nacionales, es difícil, muy difícil, que no sean escuchadas también allí. Seguramente va a ser difícil en las conversaciones. Obvio, no estamos acostumbrados. Llevamos décadas en que la gente solamente usa, por ejemplo, los medios, todo lo que está a nuestra disposición de comunicaciones, no para dialogar, ni para discutir ideas, sino que de otros modos. Y yo creo que estamos todos aprendiendo a conversar de estos temas que son complicados, porque hay gente que dice, política, yo no quiero de ninguna manera. No, hay que explicarle otra vez a todo el mundo, explicar y tratar de convencer y de conquistar y de encantar de que la política entendida como la entendían los griegos, ¿no?, que es el gobierno de la polis, de la ciudad. Todos estamos involucrados en eso, todos. A todos nos importa lo que pase con nuestra basura, con el aire, con que tengamos o no tengamos agua. Todo tiene que ver con una jubilación decente. A la gente le da pánico llegar a la edad de envejecer, porque sabe que va a ir los profesores, todas las conversaciones que hay entre profesores. Llega a la edad de envejecer y en vez que uno diga, qué bueno, voy a tener ahora unos años más para hacer las cosas que he postergado tanto tiempo, no puede, porque todos tratan de sostenerse en el sistema por los sueldos que se ganan como jubilados. O sea, son todos temas políticos y que nos influyen a todos. Entonces hay que participar y hoy día la participación es ir a votar, informarse, preguntarse qué candidatos me representan, quién está diciendo los temas de los que yo quiero que sean transformados en la Constitución, y ir a las urnas, ir y votar, ejercer ese derecho y esa presión también. Hoy día, ese 80% que yo sueño con que vayan todos a votar y que voten como votaron para el apruebo, 80%, aunque se diluya en distintas listas, significa representación que nos conviene mucho en la convención. Nos vamos a quedar entonces con esa invitación a la participación y algo importante que usted decía, la información. De allí entonces que desde nuestro medio de comunicación aquí, territorial, austral, como se quiera, en Chiloé también propendemos a eso, encontrarnos a través de estos diálogos para precisamente compartir ideas, reflexiones, sueños también,
que están de por medio, plasmados, ¿por qué no?, en este desafío que se nos viene. Queremos agradecerle muy especialmente este momento por haber compartido este diálogo con nuestro canal, más allá de nuestro canal, por supuesto, con nuestra audiencia. Gracias a usted por invitarme. Yo reitero la invitación más grande de todas, que es a soñar, a creer. La esperanza es absolutamente necesaria en estos momentos. Y el otro, que es el acto concreto y físico, de preguntarse e ir a votar. Con esas dos cosas yo me despido de los vecinos de Ancud, y nada, pues yo ofrezco lo que conozco, lo que sé, y que yo creo que con todo el alma defenderé esto que es el respeto y la admiración que le tengo a nuestra cultura y por la que he estado escribiendo durante ya más de 40 años.